Hola pintores, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a ver arte romano y a realizar nuestra actividad y como cada semana espero que tengan su tarea a la mano para realizar el comparativo de información. Los flojos de la última fila vayan tomando nota de todo lo que voy a exponer sobre este tema. ¿Están listos? Comenzamos. Empezamos el tema. ¿Qué es el arte romano? ¿Por qué pintaban y esculpían los romanos? Por propaganda política, para glorificar al emperador y el poder de Roma. Documentación histórica, para registrar batallas, conquistas y triunfos. Legitimación dinástica, retratos de ancestros para demostrar linaje. Decoración arquitectónica, embellecer villas, palacios, baños públicos. Narrativa épica, contar la grandeza de Roma como civilización. Pragmatismo, arte útil, como mapas, instrucciones o información visual. Entretenimiento, mosaicos y frescos para deleite privado. Memoria personal, retratos realistas de individuos reales. Como identidad cultural, afirmar ser un romano y no ser un bárbaro. La diferencia clave que tiene con Grecia es que en Grecia se pintaba cómo debería de ser el ser humano ideal, mientras que Roma pintaba cómo es este humano en específico, incluyendo sus defectos. Las técnicas principales usadas en Roma eran el fresco. Ya sabemos que es pintura sobre yeso húmedo para que los pigmentos penetren químicamente el muro y la pintura tenga una durabilidad. El proceso es preparar un muro con 7 capas de arena gruesa a fina y en la última capa poner mármol pulverizado más cal, pulir hasta dejarlo con brillo y pintar mientras está húmedo. Al último se hacen retoques finales en seco. Como segunda técnica principal tenemos el temple, que es sobre tabla o muro seco, y esto lo utilizaban para detalles finos como los retratos. También se utilizaba la encáustica, que son pigmentos con cera caliente. La aplicación se hacía con espátulas metálicas calientes. Esto nos daba un brillo y profundidad únicos para retratos funerarios. Otra técnica principal de esta época era el mosaico. Tenemos dos principalmente, el opus tessellatum, que son teselas cuadradas regulares, y el otro es opus vermiculatum, que son teselas diminutas para detalles, como si fuesen pinceladas. Y también tenemos el emblema, que era un panel central elaborado. Todo esto se hacía con miles de piezas de piedra, vidrio y cerámica. Roma también innovó. Estas son algunas de sus innovaciones. 1. Ilusionismo arquitectónico. Pintaban ventanas falsas, columnas y vistas. Expandían visualmente espacios pequeños y creaban profundidad en muros planos. 2. Perspectiva atmosférica avanzada. Esto ya se hacía en Grecia, pero en Roma se perfeccionó. Objetos lejanos más claros y degradación de color con distancia. 3. 4 estilos pompeyanos. El estilo 1 es la incrustación que se hace en el 200 al 80 a.C. Esto consistía en imitar mármoles de colores, bloques pintados como piedras preciosas. 4. Retrato realista. Los retratos tenían arrugas, verrugas, calvicie, rasgos individuales precisos. No había idealización. Cada persona era única, no un tipo de persona. 5. Relieve narrativo continuo. Historia como banda continua. Columna trajana de 200 metros de relieve y se lee como cómic antiguo.
entre toda la estructura romana existían 4 principios romanos. Uno es el pragmatismo sobre filosofía. Los romanos no buscan la verdad ideal, buscan la verdad útil. Que toda su gráfica tenga una narrativa clara. Todo debe contar una historia y toda decoración debe de tener una información. 3. Naturalismo específico. Este general, esta batalla, este lugar. Nunca el guerrero ideal. 4. Ingeniería visual. Todo tenía una perspectiva calculada, ilusionismo técnico y efectos ópticos. Sobre los símbolos romanos. El poder imperial tenía al águila, que representaba el Senatus Populusque Romanus, SPQR. El laurel representaba victoria militar. Las fases, autoridad. El globo, dominio mundial. Victoria alada, éxito militar. Y la loba capitolina, fundación de Roma. Las virtudes romanas eran las siguientes: virtus, valor masculino; pietas, devoción a dioses, patria y familia; fides, lealtad; clementia, clemencia del vencedor; gravitas, seriedad y dignidad. Sobre su narrativa histórica, siempre representaban batallas específicas, nunca genéricas, triunfos documentados y conquistas geográficas precisas. Sobre su vida cotidiana representaban escenas de banquetes, y ojo a este dato: aquí se inventa los bodegones de naturalezas muertas, paisajes y el erotismo. Sobre el contexto social romano, tenemos 2 etapas generales: el de la República y el del Imperio. La República Romana se desarrolla en el 509 al 27 a.C., donde hay senado, cónsules, expansión territorial, guerras púnicas y una rivalidad entre patricios y plebeyos. En el Imperio Romano se desarrolla desde el año 27 a.C. al 476 en Occidente. En Oriente es del 27 a.C. al 1453 después de Cristo. En esta época del Imperio Romano está el emperador y se le ve como Dios viviente. Existe la Pax Romana, que es una paz forzada. Aquí se desarrolla la máxima extensión territorial. Se tiene ingeniería monumental y se desarrolla el derecho romano. Sobre los valores romanos, tenemos el mos maiorum, que son costumbres de los ancestros; la gloria, que es la fama eterna por hazañas; el utilitas, que es utilidad práctica; y el imperium, que es el derecho a mandar. Sobre su entretenimiento, se tenían gladiadores, circo, teatro. Estaban los baños públicos sociales y los banquetes elaborados. Su religión era un politeísmo sincrético. Había culto imperial y en la última etapa romana emerge el cristianismo y eventualmente triunfa en el siglo IV. Los pigmentos utilizados en esta era romana eran los siguientes: rojos, se obtenía del cinabrio, ocre rojo o púrpura de Tiro; para el azul egipcio o la azurita; para los amarillos, ocre amarillo o el oro pimente; para los verdes, el malaquita o tierra verde; para el negro, carbón o negro de marfil;
Para los blancos, cal y blanco de plomo. Para el púrpura, el muriz. Los aglutinantes que se utilizaban era la cal, cera de abeja, yema de huevo y cola animal. Los soportes utilizados: muros enlucidos, madera, marfil y por primera vez vemos la tela como lienzo. Para el mosaico se utilizaban teselas de piedra, vidrio coloreado, cerámica esmaltada y oro entre vidrios. En la escultura se utilizaba el mármol, bronce y el pórfido. Y toda escultura tenía policromía. Las esculturas estaban pintadas realísticamente. Tanto la pintura mural como el mosaico o el retrato tenían características únicas. Por ejemplo, en la pintura mural había una perspectiva atmosférica avanzada. Tenían arquitecturas falsas creíbles. Tenían paletas ricas en colores: rojos pompeyanos, negros profundos, ocres dorados. Utilizaban bien el claroscuro en modelado de volúmenes con luz y sombra. Había texturas diferenciadas. Se diferenciaba lo que era una tela de un metal y estos de piedras. Había paisajes, que esto es una invención romana. Había jardines, vistas marinas. También había bodegones, naturalezas muertas con frutas, peces y objetos. Habían escenas mitológicas, narrativas complejas. Y retratos. Era un retrato de realismo psicológico. El mosaico, como ya lo habíamos visto, ocupaba el opus tessellatum y el opus vermiculatum. Uno daba fondo y en áreas grandes, mientras que el otro daba detalles finos. Se tenía un emblema central, que es una escena principal elaborada. También tenía una decoración geométrica, perspectiva y había movimiento en las figuras. En el retrato tenemos un verismo brutal, había arrugas y también imperfecciones. Había una caracterización psicológica donde nosotros podíamos leer la personalidad del retratado. También teníamos tipos sociales. Se retrataba a generales, a filósofos, a matronas y también esclavos. Había una evolución estilística. En la República teníamos el realismo extremo. En el Alto Imperio, idealización moderada. Y en el Bajo Imperio teníamos una estilización creciente. Sobre las obras y sitios destacados de esta época romana tenemos los siguientes. Empezamos con su pintura mural. Tenemos la Villa de los Misterios, la Casa del Poeta Trágico, la Casa de los Betti, Villa de Libia, Domus Aurea y el Ara Pacis. En mosaico tenemos el mosaico de Alejandro, los mosaicos de Piazza Armerina y Villa Adriana. En retratos tenemos los retratos del Fayum, busto de Caracalla, Augusto de Prima Porta y retratos republicanos. Los relieves narrativos tenemos columna trajana, arco de Tito y columna de Marco Aurelio. Si a ustedes les llama la atención algunas de estas obras o sitios, ya saben que tienen que pausar el video y ponerse a investigar sobre estos. En Roma, la función del arte no es filosófica como en Grecia,
es política, social y también decorativa. El artista puede afirmar: hay menos tabú que en Egipto o en la época medieval. Y hasta aquí llegó mi investigación sobre la cultura romana. Si hay información incompleta o errónea, con todo gusto corríjanme en los comentarios. Así todos aprendemos y nos retroalimentamos. Y ahora seguimos con nuestra actividad, que va a ser realizar una obra con influencias romanas. Como siempre, iniciamos en el paso número 1, donde definimos el estilo, el tema y la intención de nuestra obra con referencias visuales e ideas de lo que queremos realizar. Recuerda que tu obra debe de tener este estilo romano y puedes tomar alguno de estos temas para tu idea: propaganda política, documentación histórica, legitimación dinástica, decoración arquitectónica, narrativa épica, pragmatismo, entretenimiento, memoria personal o identidad cultural. Y si ninguno de estos temas te llama la atención, ya sabes que puedes desarrollar el tuyo. Además de lo anterior, debes de tener en cuenta que puedes tomar también como inspiración sus innovaciones romanas, ya sea el ilusionismo arquitectónico, la perspectiva atmosférica avanzada, los estilos pompeyanos, el retrato realista o el relieve narrativo continuo. También debes de tomar en cuenta sus principios, como es el pragmatismo sobre la filosofía, una narrativa clara, naturalismo específico y su ingeniería visual. También te puedes inspirar de las virtudes romanas, de su narrativa histórica o de su representación de vida cotidiana. Al igual también puedes utilizar los símbolos imperiales como el águila, el laurel, las fases, el globo, la victoria alada o la loba capitolina. Ahora que ya tenemos todos estos datos en cuenta para inspirarnos, pausa el video y realiza el paso número 1. Muy bien, chicos, ¿cómo les quedó el paso número 1? A mí me quedó de esta manera. El tema principal es memoria personal, pero es un mix entre memoria personal, identidad cultural y propaganda. La idea es retrato realista. El mensaje es representación de la personalidad de mi motivo. El motivo de mi obra es estudio de la época romana, representada en un dibujo de retrato realista. El contenido es un motivo en primer plano y un esbozo de perspectiva arquitectónica en el fondo. La idea final es el retrato de una persona con un fondo de paisaje arquitectónico. Leo en comentarios las ideas que tienen ustedes para su pintura. En pantalla les dejo mis referencias visuales que voy a utilizar para trabajar este concepto. Como no estamos idealizando, escogí estos retratos que me encontré en internet, que para mí tienen mucha personalidad, y esas fotos que ven que son arquitectónicas. Estas son de Roma. Otra cosa que hubiese funcionado es haber tomado una foto mía, de mi abuelo o de alguna persona de la tercera edad, y fotos de monumentos históricos de mi localidad como referencia. Recuerden que solo estamos inspirándonos en esta etapa histórica, así que no es necesario usar los elementos clásicos de esta misma. Todo depende de ustedes. Yo en esta ocasión lo hice, pero como les mencionaba, tenía otras opciones según el tema que escogí representar.
En pantalla pueden observar cómo estoy trabajando mis referencias visuales para sacar la referencia final. Recuerden que la luz debe de coincidir con sus referencias. Si no es así, deben trabajarlas en edición para que éstas coincidan. De otra manera, su trabajo final no tendrá una coherencia. Así que desde este punto, como sea que estén trabajando sus bocetos, tengan en cuenta la composición, luz, sombras, planos y encuadres. Una vez que tenemos lo anterior, nos vamos al paso número 2, donde seleccionamos nuestros materiales para trabajar. Podemos utilizar la paleta romana, que son rojos, azules, amarillos, verdes, negros, blancos y púrpuras. Puedes también utilizar la técnica del fresco, encáustica, temple o la de cola animal si queremos experimentar con las técnicas de la época. O también puedes usar colores, óleo, acuarela, lápiz, tú decides. Lo mismo va a pasar con los soportes. Por ejemplo, yo ya usé en actividades anteriores madera, piedra y papel bond. Ahora voy a utilizar papel Bristol de 200 gramos y como quiero hacer una grisalla donde pueda trabajar el claro oscuro, voy a experimentar utilizando café soluble como pigmento. Ahora pausa el video y escoge tus materiales para trabajar. Ya estamos en el paso número 3 donde preparamos nuestro soporte. Recuerda que los soportes deben de tener una capa adecuada de protección que a la vez sirva de adherencia a los materiales que vas a utilizar en este mismo. Otra cosa importante, en el paso número 1 hicimos bocetos, tenemos una visualización general de lo que vamos a realizar. En esta visualización nos tenemos que dar cuenta ya del formato que vamos a utilizar. Entonces, nuestro soporte debe de cumplir estas características de formato, ¿vale? Bien, teniendo estos puntos en cuenta, ahora sí, pausa el video y prepara tu soporte. Llegamos al paso número 4, donde terminamos de revisar o ajustar nuestros bocetos para empezar a trabajar en nuestro sustrato. Realizamos nuestros últimos ajustes y estudiamos nuestra referencia visual, realizando referencias de líneas base, de líneas guía y de trazado de sombra si es que también lo ocupamos. Recuerden, todos estos ajustes finales son realizados teniendo en cuenta el formato, el cual debe de coincidir con el sustrato. Una vez que tengo todo listo, ahora sí me paso a trabajar sobre mi lienzo, empezando a encajar como lo hacemos desde el módulo 1. Tenemos un mundo de herramientas, en mi caso me estoy ayudando con la regla para realizar la composición principal. También la voy a utilizar para hacer el encaje, pero sobre todo para hacer la perspectiva de fuga de la arquitectura que tiene mi motivo. Posteriormente voy ubicando un trazo clave para ubicar los demás trazos y comenzar a encajar todos los elementos que tiene mi obra. Todo esto, vuelvo a repetir, lo puedo hacer a mano alzada o usando la regla según lo que me convenga. La clase pasada vimos un error común al momento de encajar, en el cual si no lo hacemos bien, nuestros elementos quedan desproporcionados o fuera del encuadre, arruinando la idea original. Ahora quiero que observen la imagen de referencia y que también observen la foto del sustrato donde estoy trabajando. El encaje está correcto, pero algo no está bien.
¿Ya se dieron cuenta de qué es? Los dejo observando unos segunditos. ¿Lograron encontrar el error? Bien, vamos a ver si coincidimos. El error aquí es el formato de mi sustrato. Es cuadrado, no rectangular como lo es mi referencia. Por ende, ese algo que no cuadra no está en los trazos. Esto va a modificar tu manera de ver los trazos que tú hagas sobre tu lienzo. En pantalla te pongo un ejemplo de cómo se distorsiona la imagen según el formato cuadrado o rectangular. Y te puedes dar cuenta que no es gran cosa, pero en la construcción desde cero que tú estás haciendo versus tu imagen de referencia, la diferencia siempre será brutal. No para ti, para tu cerebro. Y por esto mismo siempre vas a encontrar errores y vas a estar ajustando más de la cuenta porque o está muy ancho o está muy largo, entonces los elementos se van a ensanchar, se van a alargar y nada va a quedar como en tu referencia. Ahora llegamos al paso 5, donde ya por fin vamos a aplicar el color, iniciando por las primeras capas base. Para esto debemos identificar e igualar tonalidades si es que nuestro trabajo lo necesita. Pausa el video y realiza el paso 5. ¿Cómo van, pintores? Yo, como voy a realizar un claro oscuro de un solo tono, voy a identificar mis tonos. Así que con agua empiezo a diluir mi pigmento para posteriormente realizar mis primeras capas, lo cual nos lleva al paso 6 y 7, donde integramos capas mientras aplicamos luces y fondo. Hacemos esto continuamente hasta lograr los objetivos que tengamos con nuestro trabajo, y de esta manera es como llegamos al final de esta clase. Por favor, terminen sus trabajos y tengan en cuenta todos los consejos que les comenté para que no sufran a la hora de trabajar en sus proyectos. Y de esta manera llegamos a la tarea. De tarea van a realizar una investigación sobre el arte paleocristiano y bizantino. Los datos fundamentales que debe de tener su investigación son por qué pintaban o esculpían en esta época, cómo pintaban, simbología, contexto social y función del arte. Y bueno, eso es todo por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.